Hoy tengo aquí una guitarra recién terminada, una guitarra clásica de Palo Santo de la India y abeto, tapa de abeto, alemán. Yo sigo más o menos una línea, soy bastante tradicional en la construcción y muy garantista. Los cambios que hago los hago muy lentamente, asegurándome de todo muy bien atado, pero hago cambios, ¿no? Voy evolucionando, pues desde los últimos 3 o 4 años más o menos he podido probar varias cosas, ¿no? En esta guitarra, concretamente, he querido sacar un poco más de sonido en los agudos, a base de, al mismo tiempo, reforzar el interior de la estructura del instrumento, preocupándome por la vida útil del instrumento. Porque esto es una cosa que te la da el tiempo. Al principio, bueno, yo llevo 11 años construyendo, ¿no? Al principio puedes pecar de inocente en algunas cosas y luego con el tiempo te va preocupando que tus instrumentos duren, que luego que con los años no den problemas, ¿no? Es una de las cosas que me preocupa a mí también ahora. Por lo tanto, pues sí, aquí es un reforzado en general, sin cambiar lo que es el abanico, que es un abanico, esto es de estilo Torres, con abanico de 7 barras y 2 en V abajo, ¿no? Pero le he dado un poquito más de grueso en general. A la tapa también. Hablando en líneas generales, ¿no? Porque luego ya sabemos que la tapa tiene sus partes más gruesas, más delgadas, son más complejos ya. Pero sí, y parece ser que sí, que he conseguido pues ese sonido en la primera, sobre todo, como más penetrante, sin ser estridente, ¿no? Y en los bajos no han perdido, se mantienen unos bajos aceptables de calidad. Entonces sí, parece que voy controlando. Cuando yo al principio escuchaba a algunos luthiers hablar de que controlaban el sonido, ¿no? A mí me parecía algo casi imposible. Que decían, es que yo le voy a dar a la guitarra más de agudos, más de graves, porque la voy a hacer así o asado. A mí me parecía muy extraño, o muy difícil. Incluso no me lo creía. Que pensaba que era como pues, un poco para presumir o tal, pero veo que con el tiempo, pues sí, se consigue eso. También en el refuerzo del puente, yo hago un refuerzo muy mínimo, muy finito, una barra que puede ser como una de las mismas barras del abanico, pero mucho más fina. Pues bueno, también eso lo he hecho un poco más resistente en esta ocasión. También preocupándome porque esta zona, como tiene tanta tensión, pues también me preocupaba eso, ¿no? Y ahí he querido darle un poquito más de resistencia a eso. La tapa de abeto, pues la verdad es que es una cosa muy común en mis guitarras, pero últimamente estoy haciendo también más tapas de cedro y algunas que he hecho de secuoya, ¿no? Bueno, mi especialidad, digamos, que es el abeto, pero en cuanto al cedro y la secuoya, lo que puedo decir que a mí me han parecido bastante similares a la hora de trabajarlas. Para mí es como que la secuoya es un poquito más densa que el cedro y como está entre medio, en cuanto a densidad, entre medio de el abeto y el cedro.
pero también es una madera muy interesante y que me ha dado un buen resultado, sobre todo cuando he hecho guitarras flamencas. Digamos que las guitarras primeras que hice, incluidas las mías que tengo yo, incluido la que ganó el concurso Antonio Marín Montero en el año 2017. Estoy observándolas porque las tengo yo en mi casa, ¿no? La que hice primera con Steven Hill fue en el 2014. Y bueno, yo las voy observando y me preocupa. He visto que ya la altura de las cuerdas, si quisiera bajarla, pues ya estoy muy limitado. Estoy limitado porque esto ha cedido un poco, lo que es la zona de... Se ha hecho un poco de curva aquí. Y luego también se han vencido un poco del mástil. Entonces, ahí hay dos cosas a mejorar. Lo de aquí ya lo estoy intentando mejorar, como os he dicho, reforzando todas esas barras, el abanico armónico. Pero claro, todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque puedes cargarte el sonido de la guitarra de repente. Hay que ir muy poco a poco, cada guitarra apuntando resultados y ver si va uno en la buena dirección. Y en cuanto al mástil, pues también lo estoy ya llevando a cabo, también muy poquito a poco, pero pienso seguir engrosando el mástil, que ya he empezado a hacerlo, porque he visto que, bueno, a lo mejor es algo inevitable, ¿no? Esa pequeña torsión que se crea siempre. Yo, por mi parte, no utilizo el refuerzo. El refuerzo de... Y esto es una cosa que a lo mejor puede haber mucha gente que no esté de acuerdo conmigo. Pero yo no utilizo refuerzo ni de ébano ni menos de fibra de carbono. ¿Por qué? Bueno, el de fibra de carbono no lo utilizo por principios míos, cosas de artesano, ¿no? Que no quiero utilizar esos materiales en un instrumento que es todo de madera y que es todo de materiales naturales, ¿no? Y también porque me baso en la guitarra histórica. Bueno, ya esto estamos hablando del refuerzo de ébano, ¿no? El refuerzo de ébano no lo utilizo tampoco por dos cuestiones. Una es que yo me baso en las guitarras históricas, pues, que tanto vemos sonar hoy día, que son estupendas y que están en perfectas condiciones, pues de Santos Hernández, Antonio de Torres, cualquiera de los grandes, ¿no? Y no han tenido, ni les ponían, y no lo tienen, se están tocando, ¿no? Y luego también me baso en mi experiencia profesional como carpintero, ebanista y ahora constructor de guitarras. De una experiencia, estamos hablando de muchos años ya pues, empecé en el 99 a trabajar con la madera, pues ya son 27 años, ¿no? que llevo trabajando con la madera. Y cuando yo he pegado almas de ébano, pues he tenido experiencias. Y esas experiencias me han revelado que, bajo mi criterio, pues que no es mejor. O sea, que tú, al hacer eso, tanto si es por fuera visto como si es por dentro, no estás dando más fuerza al mástil. Sería un poco largo de explicar.
pero creo que no me debo extender quizá porque me voy a hacer aburrido, pero simplemente saber que yo no pongo el alma, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo combatir la torsión del mástil? Pues haciéndolo más grueso. También haciendo más grueso el diapasón de ébano. Intento en todas mis guitarras que el diapasón sí sea grueso, lo más posible. Bueno, eso es una buena cuestión que acabas de sacar tú, que a veces podemos olvidarnos de ese detalle, y es verdad, tienes razón, ¿no? De todas maneras, bueno, yo el ébano, por muy grueso que quiera hacerlo, nunca supero los 7,5 milímetros. 7,5 milímetros es lo máximo. Lo que pasa es que a veces se ven algunos muy, muy finos, ¿no? Y entonces yo creo que eso no tiene resistencia luego con el tiempo. Luego también otra cosa que he descubierto, que he tenido problemas, pues que siempre buscábamos la madera ideal, ¿no? Para el cedro, la cedrela o el cedro de Honduras, que tenga un corte perfecto. Es importante para la resistencia, que esté bien cuarteado, los anillos, pero quizá yo lo que no estaba teniendo en cuenta, estaba buscando también que no fueran muy pesados, por lo que tú me has comentado del peso, ¿no? Porque así también me enseñaron, ¿no? Que no fueran demasiado pesados y tal. Pero eso he cambiado ahora, ¿eh? Yo ahora casi que los busco que tengan cierto peso. Porque tuve la experiencia de problemas con una partida de cedro de Honduras que era muy buena a la vista y muy, muy ligera. Muchísimo, demasiado. Eso no es bueno. Y de hecho me saltó la alarma cuando tuve un alumno de Suiza muy, muy experto en la guitarra, que sabía realmente mucho. Armand Ruckli se llama. Y él me comentó ese tema. Me dijo el cedro está bien que sea ligero, pero hay veces que eso no tan ligero que ya ni sirve. De los alumnos se aprende bastante. Eso pues lo tengo en cuenta ya también. Es otra cosa más que tengo en cuenta, que no sea demasiado ligero. Pues mira, todo se trata de arriesgar. En la vida siempre hay que arriesgar un poco, si no, no. Y es la verdad, aunque alguna gente pues pueda pensar, bueno, los clientes te encargan una guitarra y tienen mucha fe en ti, ¿no? Pero a lo mejor lo que ellos no saben es que ellos a lo mejor prueban una guitarra tuya que tengas tú para tener una idea y les gusta, te la encargan, pero a lo mejor lo que no saben es que tú en su guitarra vas a incorporar un pequeño cambio. Y eso es un riesgo que asumes. Lo asumimos los dos, el cliente y yo como constructor. Y es la verdad, es que no hay otra manera. Entonces, si las tapas, estamos hablando de décimas de milímetro, pues si yo las tapas en abeto, por ejemplo, en abeto las estoy dejando a 2,4 o 2,5 en el punto más grueso, más bien 2,4, y las estoy dejando a 2 en el punto más fino, pues
el cambio aquí consistiría en subir una décima. Ese es el cambio, subir una décima. Y intentarlo, que no lo consigo porque eso es esa es la intención, pero a veces se te va de las manos y estás ahí y estás trabajando y dices, un poquillo más, la miras con el calibre, un poquito más, venga, le das y luego la miras y dices, hostia, ya me he pasado mierda, ¿no? Y luego tú mismo dices, bueno, esto no puede ser, yo me estoy volviendo loco, no puede ser que antes no estuviera bien y ahora le he dado una pasadilla de nada y ahora ya me he pasado. A veces los luthiers entramos en estas locuras porque es tan intenso el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, si me he pasado, entonces luego tengo todavía una oportunidad de arreglarlo compensando con el abanico armónico, porque todavía no le he pegado el abanico. Entonces ahí voy a tenerlo en cuenta para engrosar el abanico armónico. Más de lo que ya tenía pensado hacer, a lo mejor, porque ya tenía pensado engrosarlo un poco. Por ejemplo, mis barras armónicas siempre han sido que van de más a menos, saliendo de aquí, pegando a la boca, hacia abajo y van siendo más finas de altura, ¿no? Como así una rampita, ¿no? Eso, claro, eso da muy buen resultado, por lo que yo he visto en el sonido, la guitarra, los bajos sobre todo, tienen una vibración bestial, pero creo que eso es un riesgo en cuanto a la debilidad luego de la tapa. Ahí es donde estoy trabajando, por ejemplo, pues estoy haciendo menos rampa ya, pues esa es una de las formas que estoy trabajando eso. Y ya está, lo que te he dicho, compensar si veo que me he pasado con la tapa, pues las barras, además de que ya a lo mejor las estoy haciendo con menos rampa, pues además a lo mejor les doy 2 o 3 décimas más de altura, ya porque yo ya tenía pensado hacerlo. Y entonces luego hay que comprobar el resultado. Y es muy importante aquí los guitarristas que tiene uno a mano, pues, que las prueben, porque yo toco poco, muy poco, y no tengo tanta sensibilidad como para darme cuenta. Necesito la ayuda de los guitarristas. Y si me van dando buena opinión y tal, pues entonces yo veo que voy en el camino correcto. Entonces, para la próxima guitarra, pues a lo mejor la voy a hacer igual o voy a estar un tiempo haciéndolo igual. Y quién sabe si después de 10 guitarras más, pues a lo mejor digo, pues voy a arriesgar un poco más todavía o ya eso ya... Es un camino de verdad muy lento. Estamos hablando de todo esto, lo estamos hablando que parece que ahora pongo, ahora quito, pero es un periodo de, yo qué sé, de años. Yo llevo 11 años y pues en todo ese tiempo pues voy haciendo eso, muy lento. Pues sí, es verdad. Lo de la proyección del diapasón, que le llamo yo, es que es importantísimo. Y como todo en la guitarra, pero es que claro, ya es que llegas al final, ya la tienes hecha y te ha salido todo muy bien y tienes el peso, la presión de decir, bueno, es que aquí me la juego, ¿no? Pues es muy, muy delicado, porque claro, tenemos que conseguir una altura cómoda aquí,
Normalmente siempre nos fijamos en el traste 12, ¿no? Pues que queremos que tenga 4 en la clásica, 4 milímetros de luz en la sexta y 3 en la primera. Aunque yo ya busco algo menos, ¿no? Normalmente no llegue a 4 ni llegue a 3. Pero bueno, eso ya cada uno. Y eso por un lado. Pero por otro lado, aquí necesitamos una altura que también sea la correcta. Sobre todo que no sea muy alto. No sea muy alta. Tiene que estar entre 9 y 10. La luz entre la tapa y la cuerda. Además, que si es muy alta, esto va a hacer sufrir mucho a la tapa. Le va a hacer sufrir porque aquí se crea una palanca. Contra más alto es el hueso, las cuerdas al luego bajar para abajo, al tú tensar, eso crea una palanca que es lo que hace que las guitarras se curven ahí. Entonces, buscamos esa altura aquí, buscamos esta altura aquí y buscamos también aquí también. Aquí también buscamos una altura mínima, que es lo que yo busco. ¿Veis? ¿Se oye? Yo quiero que se oiga, pero nada, eso es el mínimo, ¿no? Es lo que yo busco ahí. Esto me lo enseñó un holandés, un cliente holandés que murió hace poco, Lex Van Sante, un muy buen profesional. Tenía una tienda de guitarras en Holanda. Y claro, todas esas cosas hay que conseguir. Y bueno, incluso al mismo tiempo a alguna gente no le gusta que, por ejemplo, que se note mucho la diferencia de grueso en el ébano del diapasón al acercarnos a la boca, ¿no? Esto en las guitarras clásicas sí se ve más aceptable y es normal, pero en las flamencas pues no gusta. Quieren que se vea todo igual. Pues otro reto más, todavía, otra variable más que hay que tener ahí, cuadrarlo todo para que todo eso salga. Entonces es muy difícil. Hay que estar muy concentrado, hay que tener las herramientas muy bien afiladas, afilarlas muy a menudo porque esto es ébano. Y incluso es que en cada guitarra se aprende. O sea, es que es que estás trabajando y nada más que la presión que estás ejerciendo, según donde apoyes la guitarra, te está engañando. Entonces tienes que tener todo eso en cuenta. Luego tienes que tener en cuenta también que cuando ya le pones las cuerdas a la guitarra y la afinas, aquí se crea una torsión. Siempre, algo. Por mucho refuerzo que le pongan o lo que quieran. Hay una torsión. ¿Y esa torsión cuánto es? Pues hay que tenerla en cuenta a la hora de calcular todo esto, porque luego va a salir. Y entonces todo eso. Yo todo eso lo llevo apuntado aquí en mis libretas. Tengo ya una pila de libretas. Y pues los 11 años que llevo. Mira, esta azul es la primera que pone del año 2014. Lo tengo aquí apuntado. Luego ya pasé a la roja que pone año 2017. Y luego ya pasé a la verde que pone año 2022. Y esta todavía le queda. Aquí es donde voy apuntando todo eso. Luego le pongo unas pestañitas en lo que yo considero que es más interesante. Por ejemplo, acción clásica. Aquí, esta la consulto mucho. Pues si la abrimos, pues vemos que aquí tengo yo puesta a punto, nivelar diapasón. Pues luego voy subrayando
con verde, pero son textos largos, vamos, que yo aquí me explayo. Y luego cuando a lo mejor hago, esto lo consulto, pero luego a lo mejor hago, por ejemplo, esta última guitarra que he hecho, pues ya tengo apuntado algo, alguna información complementaria a esa, intentando mejorar esa información que ya tenía de antes, ¿no? Bueno, pues aquí, en la guitarra número... Mi guitarra número 40 es esta. Ya veis que no soy una persona que trabaje muy rápido. Yo llevo 40 guitarras hechas, pero es que también llevo hecho unos 30 instrumentos de laude y bandurria, y luego los cursos que hago. Bueno, aquí he puesto la actualización de proyección de diapasón, que lo he hecho tal y como me decía en las páginas, con el sistema ese que tengo escrito, que os he enseñado ya, pero ¿qué pasa? Que añado una pequeña mejora que he visto yo que puede haber. Aquí lo tengo subrayado. Pero claro, esto a lo mejor esa mejora o ese cambio lo hago para la próxima guitarra y luego veo que tengo que volver a lo de antes. Porque aquí puede variar a lo mejor el simple hecho de, yo pienso, que cuando yo llevo esto al barnizador, yo llevo la guitarra al barnizador, pues llega con una curvatura en la tapa, que es la que yo le he dado y todo. Pero ¿quién me dice a mí que pasados 2 meses o 3 que llega a tardar el barnizador últimamente, pues ¿quién dice que esto no ha cambiado? La curvatura está un poco. O sea, va un poquito más, por lo que sea, por el clima, por lo que sea. Y eso va a cambiar, va a afectar, seguro. Entonces, hay tantas variables que hay que ser muy prudente hasta que tú decidas, no, esto es el cambio que tengo que hacer y he acertado. Hay que descartar otras cosas siempre antes. Bueno, en cuanto a las limitaciones, tengo que decir que yo ahora estoy siendo más flexible con el tiempo. He sido muy conservador hasta ahora, porque también he estado un poco agobiado, la verdad. Yo empecé con esto muy de golpe, ahí me vino todo muy de golpe, ¿no? Y se me hizo un poco grande y puse mis límites y ya está. Y no quería salir de ahí porque es que me superaba. Pero ahora, pues me estoy abriendo más. Hombre, en cuanto a lo por ejemplo, la fibra de carbono, la verdad que no, intento que no. Pero, por ejemplo, sí estoy abierto en cuanto a la estética, por ejemplo, en las rosetas. Yo he sido muy conservado con mis rosetas, tengo un diseño muy característico mío, pero creo que también ya ha llegado la hora de entrar en fijarme un poco en los grandes de antes, pues eso, en intentar copiar un poco los grandes de antes, con sus espiguillas, todo eso. Quiero entrar ahí y lo voy a hacer en breve. Y luego, en cuanto a... lo que sí me veo más difícil es en tema de cambiar las dimensiones de la guitarra. Por ejemplo, en el cuerpo tengo mi plantilla, ¿no? Y eso me costaría bastante trabajo. Sí tengo
diferentes escalas, la de 650 y la de 660, pero si alguien me viene y me pide 655, pues no tengo ahora mismo, no lo tengo preparado para hacer, pero estaría abierto a cambiar eso. Y en cuanto a sonidos, si vienen y me piden, pues mira, quiero una guitarra que tenga este sonido, tenga el otro, pues la verdad es que hasta ahora, hasta hace poco, yo era un poco cobarde con eso. Vamos, que me superaba también eso. Yo no era capaz. Pero ahora, por suerte, estoy aprendiendo un poco y ahí puedo ya hablar un poco y decir, pues mira, sí, creo que puedo hacerte esto o lo otro. Ahí se va aprendiendo. Sí, buena pregunta. Porque el último año mi mente se ha abierto mucho en ese sentido, he pensado mucho en eso. Y el camino que yo quiero seguir es seguir por supuesto, seguir haciendo guitarras. Como sea. Si me va mejor como si me va peor. ¿Por qué? Porque ¿a dónde voy yo ahora? Yo tengo ya 49 años, llevo 26 años trabajando en la madera y voy a seguir trabajando en la madera. Me encuentro a gustísimo, la verdad es que me encuentro aquí en este taller solo como estoy, me encuentro en una paz últimamente maravillosa. Y si me aburro no tengo más que salir a comprar el pan y por el camino me encuentro a 3 o 4 que están deseando de hablar y me lo paso muy bien. Entonces quiero seguir aquí. Y tipo de guitarras van a ser la tradición. Yo me quiero basar en las raíces y estudiar sobre... Porque hasta ahora no he podido mucho, ¿no? Quiero leer más libros, quiero empaparme más del pasado, de nuestros orígenes, de los artesanos que nos dejaron este legado, que son tan reconocidos en todo el mundo, en nuestra tierra, ¿no? Y también de compositores y, bueno, de todo eso. Quiero mantenerme ahí y también quiero no quiero dejar, nunca lo he hecho, pero no quiero dejar el tema del folclore, de la bandurria y el laúd, que vengo haciendo a lo mejor una al año o dos. Quiero avanzar también ahí en hacer algunos cambios con las bandurrias, hacer otro modelo, otra plantilla que quiero... Bueno, todo eso está en mi cabeza. Sé que es lento, se lleva tiempo, pero quiero hacerlo. Y también otra cosa que quiero hacer, porque creo que es un poco obligación, como doy cursos, a veces pues ya me ha pasado, llega un alumno que se va muy contento y me dice, pues, Sergio, quiero volver y vamos a hacer una guitarra de doble tapa. Y digo, pues ahí me has pillado. Y pues quiero que no me pase más eso. Y voy a aprender a hacer la guitarra de doble tapa. No para hacerla de oficio, digamos, pero sí para saber cómo se hace. Y esos son mis proyectos.